Bien, gracias al Señor por todos los que estamos esta mañana aquí. Antes de empezar, por si acaso, como hay visitas y personas que tal vez no nos han visitado con mucha frecuencia, recordemos en ser muy cuidadosos que no vaya a sonar un celular en media clase, todos los celulares en silencio o apagados de ser posible, para que no haya interrupciones a la lección. Gracias al Señor también que todos estamos a tiempo, pero un recordatorio a todos. La clase debe empezar a las 9:30, entonces nadie puede llegar más tarde, excepto tenga una razón muy especial. Esto para que no haya interrupciones a la lección. Bien, hoy empezamos un trimestre de lecciones bíblicas sobre este tema que hemos querido llamar el enfriamiento espiritual. Podría llamarse también la decadencia espiritual, pero este es el nombre, el enfriamiento espiritual. He querido poner este nombre porque uno de los libros que estaremos usando para desarrollar el tema es un libro de Octavius Winslow que se llama así, el enfriamiento espiritual. Y entonces nosotros, los que están empezando hoy con nosotros, entonces les animo a estar cada domingo porque estaremos viendo durante 13 lecciones este tema del enfriamiento espiritual. Estuve indagando cómo ilustrar cuán peligroso es el asunto del enfriamiento. Y me parece que una de las maneras es considerar las enfermedades que suelen llamarse silenciosas. No quise adentrarme mucho en esto de síntomas y así, pero lo que es claro es que hay ciertas enfermedades que antes de que sean verdaderamente peligrosas y antes de que manifiesten síntomas visibles o notorios en la persona, ya han estado haciendo por decirlo así, su labor destructiva en el organismo de las personas. Hay varias, pueden ustedes averiguar cuáles y las consecuencias, pero pensemos entonces en este tipo de enfermedades. Dicen que la diabetes es también así, por ejemplo, que alguien puede estar ya sufriendo de diabetes y todavía no darse cuenta hasta mucho después, cuando comienzan las consecuencias de esa enfermedad. Lo mismo sucede con este tipo de enfermedad espiritual, de manera que las personas las personas que ya están afectadas de esta enfermedad no son conscientes por mucho tiempo de que esta enfermedad del enfriamiento espiritual les está atacando. Y eso es lo que lo hace mucho más peligroso. No hay unas características muy notorias, muy visibles al inicio de esta enfermedad. Y por eso hoy vamos a dedicar nuestra primera lección a ver eso. Pero quisiera que como motivación leamos lo que dice Hebreos 12:12. Bien, como esto es escuela dominical y no sermón, entonces se espera que todos estemos buscando las citas bíblicas, que nos hagamos diestros en buscar en la Biblia y leer las citas que vamos dando. Hebreos 12:12 dice así: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. La exhortación se está dando una vez que esta es la condición del cristiano. Sus manos cayeron. Ya sus manos no están activas en la obra del Señor, ni están siendo útiles en la obra del Señor. Sus rodillas están paralizadas. Unas rodillas paralizadas dificultan la tarea de caminar, de marchar. Y si acaso se está marchando,
se está marchando arrastrando los pies. ¿Me entienden el significado espiritual de lo que estamos hablando? Estamos hablando de que el cristiano puede llegar a una condición espiritual tan peligrosa, tan seria, que su labor es inútil en la obra del Señor, si es que hay labor, y que su marcha como soldado de Cristo tampoco corresponde a lo que debería ser un soldado de Cristo, que marcha firmemente y al paso correcto en el ejército de Cristo, sino que, como les decía, pero va arrastrando los pies. Luego vamos a ver el consuelo al final de la lección que hay en Isaías 35, 5 y 6 para personas que, como hace una referencia muy similar, con rodillas endebles, con manos débiles. ¿Qué es lo que el Señor nos manda a hacer y cómo nosotros podemos contrarrestar esto? Pero bueno, como vamos a estar hablando de una condición espiritual de decadencia, de frialdad a la que se puede llegar, es necesario que comencemos por reafirmar que los que son de Cristo no perecerán jamás. Y entonces, aunque estamos hablando de una enfermedad espiritual, esa enfermedad nunca será para muerte. Las enfermedades espirituales tienen una cura prometida por el Señor. Y también durante todo el curso vamos a estar confrontados si de verdad nosotros podemos enfermarnos espiritualmente o si simplemente no tenemos vida espiritual. Porque hay que entender esto. Si nosotros vamos a hablar de enfriamiento, ¿qué supone eso? Que hubo un momento anterior en el que no estábamos fríos, ¿cierto? O sea, si yo voy a hablar de algo que se enfrió, es porque antes no estaba frío. Entonces eso también es confrontador para muchas personas, porque las cosas que vamos a ver aquí, el creyente que alguna vez fue fervoroso, fiel al Señor, que caminaba bien, va a notar un cambio en su vida espiritual y un declive. Pero aquel que nunca ha sido fervoroso, porque nunca ha tenido verdadera vida espiritual, para él esto es lo normal. Entonces nosotros vamos a ser enfrentados en esto. Entonces, en sus inicios, el enfriamiento espiritual es, como puse aquí, un declive oculto de la salud, del vigor y el ejercicio de la gracia divina. Es decir, la misma persona que comienza a enfriarse espiritualmente no es consciente de lo que le está sucediendo, porque él no ha dejado de creer lo que siempre creyó. Él no es que ha dejado de creer en Cristo, no ha dejado de creer en las preciosas doctrinas del Evangelio. Él no ha dejado nada de eso, pero hay algo que sucedió. El disfrute del Evangelio, de la doctrina del Señor, el disfrute de la comunión con Dios, el disfrute de ser cristiano se ha ido perdiendo. Y entonces aquí cito a Octavius Winslow cuando dice: en estas personas se puede dar que se nota más conocimiento de la verdad que experiencia de su poder. ¿Oyeron? Sí, vamos a analizar nuestra vida entonces en cuánto conocemos de la verdad y cuánta experiencia personal del poder de aquella verdad. ¿Ven? Y las dos cosas, al sopesarlas, entonces sería, sí, hay bastante conocimiento de la verdad, pero la experiencia del poder libertador que esta verdad tiene, no se nota. Y Cristo le dijo en Juan 8:31 y siguientes a aquellos judíos que decían haber creído en Él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces el poder de la verdad es un poder libertador, ¿no es así? Entonces el conocimiento de la verdad tiene que ir y demostrarse en el poder libertador de esa verdad. Pero si hay mucho conocimiento y no hay una vida de libertad en Cristo, y estamos hablando de libertad del pecado, de libertad de formas equivocadas de pensar,
de formas equivocadas de actuar, de vivir, de reaccionar. Eso se puede ver. Una de las cosas que nos va a mostrar que ha habido o que se ha iniciado en nosotros esa horrible enfermedad oculta del enfriamiento espiritual es cuando se da en nosotros un formalismo en el uso de los medios de gracia. Y esto es bien importante para nosotros. Una formalidad en hacer las cosas que sabemos que son para nuestro bien. Medios de gracia, para los que no conocen el término, son las cosas que Dios determinó por los cuales Él extiende su gracia a nosotros y nos da aún mayor gracia. ¿Ven? Entonces los medios de gracia, ahora vamos a ir uno por ellos, pero entonces se cumplen, se hace uso de ellos, pero no hay en la utilización de los medios de gracia una íntima comunión con Dios. Y como puse ahí entre paréntesis, ausencia de quebrantamiento. No hay ternura en los sacramentos. Nuestra iglesia, según entendemos de las Sagradas Escrituras, mantiene que hay dos sacramentos: el bautismo y la cena del Señor. Y nosotros hemos ido creciendo en el entendimiento de cuán precioso es recibir la bendición de Dios a través de esos sacramentos. Sin embargo, hay quienes, o podríamos acostumbrarnos a ellos, y entonces venir, celebrar la cena del Señor, no sentirnos conmovidos por la muerte de Cristo, tomar los elementos, saber lo que sigue ya, y eso es por causa de un enfriamiento espiritual. No hay una verdadera ternura del corazón que se acerca al Señor por esos medios que Él nos da, porque entendemos por la palabra de Dios que aquellos medios son efectivos por fe. Sin fe, eso no sirve para nada, más bien para condenación y juicio de aquel que participa de ellos. Entonces, podemos llegar a leer nosotros por quién sabe cuántas veces las palabras de Cristo en Juan 6:51, cuando Él dice: yo soy el pan de vida, y pasamos por ahí y leemos que Él es el pan de vida y ya, no hay nada, no pasa nada en nuestras almas, porque el corazón ya está frío. No podemos meditar en que lo que está diciendo Cristo es que Él es el alimento de nuestra alma, que nosotros sin Él vamos a morir de hambre. Y podemos leer Juan 7:37, esa escena debemos imaginarla, porque la Biblia lo que dice es: en el último y gran día de la fiesta se levantó, dice que Él se puso en pie y alzó la voz. Entonces imaginémonos una gran multitud, todo el mundo de fiesta. ¿Qué es una fiesta? Todo el mundo está comiendo, gozando, una fiesta nacional. Y Él se levanta, se pone de pie y dice esas palabras: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto es algo tremendo. Y nosotros tenemos que, al leer esas cosas, decir: yo soy de los que necesito ir ahí a Cristo a beber. Yo tengo sed en mi alma, pero puede ser que no. Y que eso precisamente demuestre que ya el enfriamiento hizo su aparición en su corazón. Entonces, una de las primeras cosas es el trato que tenemos nosotros hacia las Sagradas Escrituras, porque vamos a tener que ir entonces analizando cuál es nuestra condición. Después vamos a hacer un examen, pero empecemos por aquí. Este libro, la Biblia, ¿qué es para usted y cómo lo trata usted? ¿Hay deleite en su lectura de la Biblia? ¿Lo que usted leyó de la Biblia le conduce a orar al respecto de lo que usted leyó? ¿O nada más leyó y después olvidó? Si es así, su corazón está sufriendo de un enfriamiento. Y la palabra de Dios no es solo para instruirnos, aunque
ahí está mal la cita, es 2 Timoteo 3, 16 y 17, nosotros lo habíamos memorizado también el año pasado. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, y nos dice su utilidad para instruir, para corregir, para redarguir, ¿me entienden? Para enseñar empezaba, más bien termina con instruir en justicia. Sí, todo eso lo está haciendo la Biblia para usted. Cuando usted lee la Biblia, recibe el consuelo de la lectura de la palabra de Dios. Un dato más, cuando nosotros oramos, una de las diferencias y de las marcadas diferencias, diría yo, de el acercamiento de los creyentes a Dios en el nuevo pacto es poder llamarle Padre, porque así nos enseñó a orar Cristo, Padre nuestro, a llamarle a Dios nuestro Padre. Que nosotros podamos decirle a Dios Padre tiene unas implicaciones. ¿Qué es? Hemos sido adoptados. Todos los cristianos somos adoptados por Dios y por eso podemos llamarle Padre. Pero en el caminar se nos puede olvidar que nosotros hemos sido adoptados, que no teníamos derecho, no estábamos en la familia de Dios, fuimos adoptados. Y cuando ya la relación con Dios olvida eso, el corazón se ha enfriado. Y una cosa más que podemos considerar es nuestro trato para con otros que también son cristianos. ¿Por qué? Porque en la Biblia la iglesia está definida como el cuerpo de Cristo. Y hay una relación íntima, estrecha, entre el cuerpo y la cabeza, una relación indispensable. Entonces, ¿cómo usted ve y trata a aquellos que son el cuerpo de Cristo? Va a denotar cómo usted está con la cabeza de ese cuerpo que es Cristo. Ahora sí, vamos a empezar un examen. Y aquí cuando puse el examen apropiado. ¿Por qué puse eso? Porque debe ser un examen detallado. Yo no sé ahorita, en el presente, cómo si esto continúa igual. Creo que no, creo que ha mejorado. Pero hace muchos años, cuando yo iba a sacar la primera vez la licencia de conducir, había que sacar un examen médico. Y uno iba allá por esa oficina donde estaba y muchas partes decía examen médico. Y el que yo entré era así. Yo no sé si alguno tuvo esa experiencia, pero eso es lo que yo creo que sucedía. El médico casi ni me volvía a ver. Llenó una fórmula, nada más lo veía yo que hacía así. Y me dice, ¿usted ve bien? Que si yo veo bien. Bueno, el asunto es, ahí no hubo examen. Yo no veo bien, por eso está eso ahí. El asunto es que no hubo examen, eso es mentira, eso era para cumplir un procedimiento, una cosa ahí. Y si ya se llenó, se le puso los sellos, la firma, los timbres, y eso sucedió. Y eso, lamentablemente, es la manera en que muchos se examinan a sí mismos. Un examen superficial, un examen falso. Tenemos que, lo terrible aquí es que el examen es personal, lo tenemos que hacer con nosotros mismos. Si tuviéramos que examinar a otros, no lo examinamos así. Cuando nosotros examinamos a otros, sí somos más cuidadosos para tachar todo lo malo que tiene el otro. Entonces, en este examen, nosotros estamos llamados a ser sinceros y honestos en lo que vamos a ir viendo de nosotros mismos. Y hay dos cosas aquí, la indulgencia y la pereza. La palabra indulgencia significa ese disculparme a mí mismo siempre de no hacer lo que debo hacer. O ese disculparme o justificarme o encontrar una excusa para lo que no hice y debí hacer, y siempre hay una excusa. Eso es indulgencia. Ahora, esto es autoindulgencia. Nosotros solemos ser indulgentes con ciertas personas
y dependiendo de quién sea. Pero nosotros a la hora de hacer este examen seríamos muy necios si nos comportamos así, autoindulgentes. Voy a ir examinándome, voy a ir viendo lo que no hice y no voy a estar poniendo excusas por qué no lo hice. Voy a ir viendo lo que hice mal, más bien, y no voy a estar buscando excusas de por qué lo hice mal. Voy a reconocer que lo hice mal. Porque eso se vuelve una costumbre y se vuelve uno rápido para excusarse y para encontrar una justificación para lo que no hizo o para lo que hizo mal. Y la segunda es la pereza. Es que no tiene uno como energía de hacer lo que tiene que hacer. Y uno se va acostumbrando a esas dos cosas. Uno se va acostumbrando y se vuelve su estilo de vida. Es perezoso y es indulgente o autoindulgente. Ahora, ¿qué espera el Señor de nosotros? Vamos a abrir en el profeta Oseas capítulo 5. Ese es el final, vamos a ver Oseas, después de Daniel. Oseas 5. Vamos a ver, creo que es 15. No, 5, 15. Vean lo que dice el profeta Oseas en el capítulo 5, versículo 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Hermanos, esto es para nosotros también. Dios está diciendo que Él va a esperar a que nosotros reconozcamos nuestro pecado, o sea, que dejemos de estar poniendo excusas y justificaciones para lo que hacemos mal, que dejemos de estar poniendo excusas y justificaciones para lo que no hicimos y debimos hacer, que reconozcamos nuestro pecado. Busquen mi rostro. Y Dios promete algo para los que son suyos, eso sí. Esto está para los que son suyos. En su angustia me buscarán. Dios va a tener a veces que usar la angustia para hacernos volver a Él. Y esto es de tener cuidado. Una de las cosas que tenemos que saber sobre los enfriamientos es que los enfriamientos o esas pueden darse incluso después de periodos de gran victoria y de goce espiritual y de gran comunión con Dios. Ese no lo voy a leer. Bueno, mejor sí. Vamos a Lucas 22. Para que veamos de lo que se refiere esto. Lucas 22, 19. Vean qué pasa en Lucas 22, 19. Qué belleza lo que leemos. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. ¿Qué está sucediendo ahí? La institución de la cena del Señor. ¿No es un momento sublime, precioso, maravilloso para la iglesia de Dios? Claro que sí, pero veamos el versículo 23. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Nosotros vemos, ¿por qué les digo, por qué hacemos referencia a esto? Porque Cristo les dice: estamos instituyendo el sacramento del nuevo pacto, y Él les avisa que va a haber un traidor, y luego lo que empieza entre ellos es una discusión. No es a eso a lo que el Señor nos llama. Fácilmente se desviaron y a discutir. ¿Qué significa ese discutir? Bueno, muy probablemente a culparse unos a otros. ¿A quién? Y no hicieron más bien un autoexamen. Entonces, una de las cosas de las que no tenemos que confiarnos es de haber pasado una muy buena experiencia con Dios. No tenemos que confiarnos de haber venido al culto y habernos sentido muy gozosos, como que la palabra fue muy provechosa, como que gocé mucho de los himnos, estuve muy bien con los hermanos y me confío de eso. No, ahí puedo venir después de eso
un enfriamiento, porque el corazón nuestro es engañoso. Así que tenemos que estar alertas y no depender de los estados de ánimo, ni de eso de estar contento, ni de sentirme como triste hoy. Entonces, si hoy estoy triste, mi comunión con Dios depende de eso, de mi estado de ánimo, y entonces hoy Dios está muy lejos. El creyente tiene que aprender a vivir una vida en dependencia de Cristo y de las convicciones que tiene, y no en dependencia del estado de ánimo, porque el estado de ánimo, recuérdenlo, hermanos, varía. Un día estamos contentos y otro día estamos enojados y otro día estamos como tristes, etc. Y si de eso depende su comunión con Dios, entonces usted camina así y llega al enfriamiento. Pero tenemos que aprender, por la gracia de Dios, a caminar con el Señor firmemente, independientemente de las circunstancias. Vamos a hacer entonces ese examen, cada uno de nosotros, y como puse ahí, no hacer trampa, que ese sería el autoengaño, ¿verdad? Ni hacerlo como ese médico que les conté, que no hizo examen, nada más algo falso, ni tampoco hacer trampa y ser demasiado benevolente con uno mismo. Y lo primero que tenemos que estar dispuestos es en hacer un alto, para una seria reflexión. Es lo que les decía de la posibilidad de que uno venga al culto, escuche la palabra, todo le parezca bien, y en cuanto se aleja de la iglesia, el episodio fue cerrado, no hubo nada de productivo para su vida espiritual. Tiene que haber un alto para una seria reflexión. ¿Cuándo va a ser? Tiene que sacar el tiempo, tiene que estar a solas y decir: yo voy a meditar en esto que me enseñaron en la iglesia, yo voy a meditar en eso que leí ahí en Oseas 5, que Dios pide y espera que yo reconozca el pecado y que clame a Él. Voy a ver, yo estoy haciendo eso. Y comencemos entonces por la actitud hacia los sacramentos, la que les decía. Bueno, ya comentamos un poquito sobre la Cena del Señor. ¿Cómo está usted tomando la Cena del Señor? Hoy es un día para examen, porque en el servicio vespertino celebramos la Cena del Señor. ¿Cómo se acerca usted a la mesa del Señor? Recuerden que la Biblia dice: no podemos participar de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Y tiene que haber temor en nuestro corazón. No se puede. Y entonces estoy yo reflexionando seriamente. Tenemos por costumbre un minutito ahí de oración en silencio. ¿Cómo es esa oración en silencio? ¿Divaga su mente en otras cosas o está usted concentrado? Es el sacramento en el cual se simboliza, visiblemente estoy percibiendo el sacrificio de Cristo hecho en mi favor, o no, o es un ritual, se hace y ya sé que lo hacemos siempre de esta manera, ya sé lo que sigue. Y el bautismo, viene y se anuncia que hay un bautismo. Viene el hermano que ya ha dado testimonio previamente, que ya ha comentado lo que Cristo hizo en su vida, cómo el Señor lo salvó, cómo Él se arrepintió, cómo ahora quiere seguir a Cristo y cómo va a dar un testimonio público de que Él ha sido unido a Cristo. Todo eso pasa. Y se bautiza y todo. Y no hay nada especial que pase en el corazón de aquel que está frío espiritualmente. No se acuerda que un día también bajó a las aguas. No le da pesar en ver: yo como ese di un testimonio de que yo estaba con Cristo crucificado, que con Él fui sepultado a una vida de pecado antigua y que fui resucitado a una vida nueva. Eso tiene que estar ahí en el momento del bautismo, mi recuerdo. Todos los días debería recordar que un día fui bautizado. Pero cuando el corazón ha llegado a ese enfriamiento espiritual, se bautizó, bueno, ya levantaron la tapa de esto, la volvieron a poner y ahí se acabó. Y la gente no medita en nada, lo sagrado de este rito. Esto está frío espiritualmente.
Ahora bien, las personas pueden llegar a reconocer en ese alto que tenemos que hacer y reflexionar de cómo estamos, puede pensar, sí, yo sé que yo no estoy bien, como que no estoy bien, pero no sé por qué. Y ya ahí hay que hacer un alto. Mire, hay una razón. No, eso no pasa porque sí. Hay una razón y debemos escarbar un poco. Debemos escarbar porque hay una razón para las cosas. En Gálatas 5:7 le dijo Pablo a los Gálatas una frase que me llamó mucho la atención al considerarla, que dice: ¿Qué fue lo que pasó con ustedes? ¿Quién los estorbó? Ustedes caminaban bien. Ustedes iban bien. ¿Qué fue lo que pasó, Gálatas? Les dice, y él está hablando de algo muy serio, ¿verdad? De un desviarse de la doctrina bíblica. Pero así nosotros tenemos que pensar en nosotros y decir, ¿qué fue lo que pasó conmigo? Si yo amaba leer la Biblia, yo me regocijaba en orar, en estar en el culto, y ahora todo es rutinario. Voy, cumplo, porque como en esa iglesia es así, que si uno no va, preguntan que por qué no fue. Entonces, por eso lo hago, para que no estén en esa llamadera, para que no estén preguntando. Pero no hay un disfrute. Hoy es el día del Señor. Es una celebración de nuestra salvación, que Él la ganó con su muerte y que el Padre lo resucitó por el poder del Espíritu Santo, diciendo que el sacrificio y ofrenda fue aceptado. Eso es de regocijarse espiritualmente. Pero yo puedo venir y nada más cumplo con venir. Tiene que haber una causa. Puede ser el mundo lo atrapó, las cosas del mundo, su profesión, su trabajo, sus tareas, sus muchas cosas en las que está metido, sus aficiones, sus hobbies, sus deportes. ¿Qué fue lo que lo apartó? El materialismo, hermanos, lo puse específico porque es lo que yo he notado que aparta a la gente de Cristo. Lo material. No pueden privarse de las cosas materiales por Cristo. Y entonces prefieren, y la Biblia es muy clara cuando dice que no se puede servir a dos señores, hablando de esto. O tal vez ha habido un fracaso en su caminar cristiano. Y después de ese fracaso, usted se desanimó y ahora vive así. Por eso puse la pregunta ahí. Tenemos que reconocer, ¿perdimos el entusiasmo? ¿Ha perdido el entusiasmo? Hay una causa y en ese examen usted tiene que encontrarla y pedirle al Señor, como hacía David: ve si hay en mí camino de perversidad, mírame. ¿Quién podrá reconocer sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Así oraba David. Entonces se necesita una mortificación verdadera del pecado, porque la Biblia dice, Romanos, recuerden, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces quería dar una ilustración que da precisamente el autor de este libro, muy bonita. Digo yo, me ayudó mucho a comprender la gravedad del asunto. Supongamos que ustedes tienen una planta, un arbolito, que ven que está mal en su jardín. Y ven problema de hojas, ven un problema de la corteza o del fruto o de lo que sea, y comienzan y entonces lo podan, le raspan, le hacen lo que puedan. Van a quitarle ramillas secas o las que se ven que están feas, o hacen una labor ahí. Le quitan esas partes y se esfuerzan en hacerlo. Y tal vez hasta escarban un poquito alrededor del árbol. ¿Qué será? Lo que pasa es que ven que sigue igual, sin darse cuenta que hay un gusano en la raíz de aquel árbol. ¿Ven? Entonces, por más que usted le haga por fuera cosas, si no matamos ese gusano, lo quitamos de ahí, él va a seguir comiéndose las raíces y eso se va a ver por fuera eventualmente. Ahora, como les decía, cuando ese gusano comenzó a comerse ahí abajo, eso ni se notaba, no se notaba en el árbol seguía muy bien, y así hay muchos que no se nota. Yo los veo aquí, bueno, de hecho aquí todo el mundo parece excelente cristiano, desde aquí donde yo los veo, pero la realidad es otra. Entonces, por fuera puede verse muy bien todo, pero hay un gusano carcomiendo la raíz.
Y hermanos, gloria al Señor que Él nos muestra las verdades. Nosotros no venimos aquí a que nos digan cosas bonitas y que todos somos excelentes cristianos, que ya tenemos un pie en el cielo. Nosotros tenemos que hablar con la verdad de Dios. A los que Dios salvó, Él prometió santificarlos. Y sin santidad nadie verá al Señor. Y por eso es que nuestra predicación se enfatiza tanto en esto, porque la Biblia dice: la voluntad del Señor es vuestra santificación. Entonces ese proceso es, ¿cómo? Con la palabra vamos a ir viendo. Tenemos que hacer en ese examen y ir a ver cuál es ese gusano y sáquelo de ahí. Tiene que confesar el pecado. No se guarde el pecado. No se engañe. Tiene que el pecado ser arrancado de ahí. Y por eso es que necesitamos entonces el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, hay unas citas aquí a las que yo quiero que vayamos todos y leamos, y de la palabra de Dios recibamos el ánimo, las fuerzas de lo que tenemos que hacer. Vamos a ir a la primera, que es Miqueas 7:8. A los que tienen Reina Valera, vean el título que dice ahí: Jehová trae luz y libertad. Eso es lo que ocupamos. Miqueas 7, vamos a leer a partir del 8. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Leamos el versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y esto es no para allá, sino para el que ha hecho su examen y ha reconocido su pecado. Y si usted reconoce hace ese examen serio, esa reflexión, saca a la luz el pecado, lo confiesa, esa promesa también es para usted. Nuestro Dios perdona la maldad. Nuestro Dios dice que no retendrá el enojo para siempre. Y me gustan mucho esas palabras como en la que empezamos. ¿Recuerdan cuando vimos en la epístola a Judas? Sí, es posible que caigamos, y de hecho caemos. El que no cae en una cosa cae en otra, y caemos. Pero ¿qué es la promesa? Aunque caí, me levantaré. Esa es la promesa del Señor. Primera Juan 1:9, ¿qué nos manda a hacer? Lo sabemos muchos de memoria, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Salmos 32:5 dice: te declaré mi pecado, lo confesé. Vamos a Oseas 14:1 y 2. Ahí oigo las Biblias que van y van para allá y para acá. Los profetas menores son parte de la Biblia. Hay que saber dónde están. Oseas 14 dice así: vuelve, oh Jehová, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios,
porque por tu pecado has caído. Eso es lo que hay que reconocer. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien. Ahora, en este examen, estamos hablando de un examen que hacen creyentes. Yo no estoy hablando de gente perdida que vive un día en el pecado ni regocijándose en el pecado. A estos no es a los que está dirigida esta escuela dominical. Como les decía, para que algo se enfríe, alguna vez tuvo que haber fervor. Es el cristiano que reconoce que ha decaído en sus devociones al Señor, en su caminar con el Señor. Y voy a terminar con 2 citas para que vean a lo que yo me refiero, a lo que se ha perdido. En Cantares 2, del 3 y 4, se expresa así. Ustedes saben que Cantares, aunque es de forma inicial un canto entre un esposo y una esposa, obviamente tiene un significado espiritual. Cristo con la iglesia, Cristo con los cristianos. Y en Cantares 2, versículos 3 y 4 dice así: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? ¿Que se perdió eso? ¿Que usted no puede hablar de Cristo así? ¿No puede ver a Cristo y compararlo con ese precioso manzano bajo el cual nosotros nos sentamos a su sombra? Y no puede decir: su bandera sobre mí fue amor. No puede verlo a él como algo deseado por el enfriamiento de su alma. Ageo 2:7 llama también a Cristo de ese nombre. Yo le doy tiempo para que busquen. Ageo 2:7. Ya con esto termino, mis hermanos. Ageo 2:7 nos dice así. Voy a leer el 6 y el 7. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. El contexto de lo que estamos leyendo es la reedificación del templo, pero se refiere a la venida de Cristo, que es el verdadero templo de Dios. Y la Biblia lo describe así: el deseado de todas las naciones. Y esto no significa que todas las naciones lo desean, sino que de todas las naciones hay creyentes que desean al Salvador, que desean a Cristo y que se regocijan en Él. ¿Cómo ve usted a Cristo? ¿Lo ve como el deseado? Si usted ha perdido ese deleite en el caminar con Dios, si usted ha perdido ese deleite en la oración, si usted lo mismo, el asunto es, por favor, luchemos contra las distracciones. Vean para frente. El asunto es que nosotros podemos hacer todas las cosas que deben hacerse y que hacemos sin pasión. De eso se va a tratar esta escuela dominical. Usted puede cantar, pero canta como canta cualquier cosa. Canta un himno como lo mismo canta otra canción. No, ya perdió. Usted no está entendiendo que una alabanza es una alabanza. Se hace a Cristo, al Salvador. No la puede cantar como canta cualquier otra cosa. Que una oración es una oración, no son palabras
que se dicen por decir, que la lectura de la Biblia no es como la lectura de cualquier otro libro, no es como cuando usted lee el periódico o cualquier otra cosa, es el libro de Dios, son las palabras de Dios. Y por favor, entonces, hagamos hoy ese examen en algún momento del día. Reflexione seriamente. A ver si usted se ha enfriado o a ver si usted algún día estuvo con fervor y caliente. O si usted no sabe de qué estamos hablando y es desconocido porque usted toda la vida ha vivido esa clase de cristianismo. Lo cual indicaría que usted no es un verdadero creyente. Oremos por favor, y tenemos entonces, como les decía, 3 meses para indagar en este tema tan importante, porque no es la voluntad del Señor. Lean después Isaías 35:5, que no me dio chance, pero ahí decía, ¿dónde está la esperanza para esas manos caídas y esas rodillas debilitadas? En Dios, en Cristo, en su Hijo. El Señor los bendiga. Tenemos el espacio para saludarnos y pronto estaremos empezando la segunda parte del culto.